del grupo los miércoles, pero bueno, estamos de vuelta aquí. Hoy es el día de Yom Kippur. Hoy precisamente, hace exactamente una hora empezó en Israel la celebración de Yom Kippur. Imagínense la casualidad de casualidades en el tiempo en el que estamos tan perfecto. Hace una hora inició la celebración de Yom Kippur y entonces vamos a ver. Uno es que vamos a ver el mensaje personal que el Señor Jesús nos está hablando a través de esta fiesta, la necesidad de entender las fiestas para poder entender el futuro y el mensaje para las naciones. El mensaje para las naciones voy a ver si lo subo en yo creo que voy a grabarlo y lo voy a subir esta semana porque la próxima quiero enseñar acerca de tabernáculos porque vamos a tener tabernáculos ya casi encima. Así que hoy les voy a dar una pincelada de lo que es las naciones, pero voy a adentrarme un poquito más la próxima semana, así que no se lo vayan a perder. Y ya con eso, entonces vamos a empezar el tema, que está muy lindo. Nuevamente, bienvenidos a todos y gracias por el tiempo en que me prestan para estar con ustedes. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces estamos en la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón, una de las fiestas que nos manda el Señor Jesús a celebrar para honrar y para poder entender los tiempos. Yom Kippur también se llama, no solo Día del Perdón, se llama Día de la Expiación, que es también como es conocida, y de acuerdo al candelabro que estaba dentro de la menorá, que estaba dentro del lugar santo, también podemos ver que es entonces la sexta fiesta del sexto brazo de la menorá. Vamos a ver qué significa eso para todos nosotros. Y también Yom Kippur se conoce como el día del juicio, día de juicio o día del Señor. Cuando se habla del día del Señor, no es un día, sino que es un tiempo en donde Dios va a desatar juicio especialmente sobre las naciones. Vamos a verlo eso con más profundidad la próxima semana. Y entonces vemos que en las fiestas de otoño, estas son las fiestas de otoño que el Señor no cumplió cuando estuvo, aunque proféticamente Él cumplió a cabalidad el significado de estas fiestas, ¿sí? Él no las cumplió a cabalidad el día, pero quizás sí, quizá esta sí la cumplió. Y vamos a verlo entonces adelante. Las fiestas de primavera, él las cumplió y como sabemos, entonces nos restan estas tres para que él las cumpla en su venida. Y la semana pasada, el lunes 6 a miércoles 8, estuvimos celebrando la fiesta de trompetas. Esto es en el calendario establecido, ¿correcto? Habíamos hablado, lo voy a explicar ahorita, pero Yom Kippur empieza justo hoy, hace una hora, hoy miércoles 15, inició Yom Kippur en Israel y se va corriendo pues en todos los demás países. Usualmente se celebra más o menos a las 6 de la tarde, pero depende del país en donde usted esté, siempre es al ocaso o cuando ya se esconde el sol, ahí es cuando empieza la fiesta. Y en esta fiesta es un tiempo de ayuno, pero vamos a verlo más a detalle. Y luego nos quedamos con enramadas que nos toca el siguiente lunes. Por eso es que la segunda parte de las fiestas, de la fiesta de Yom Kippur, vamos a tratar de subirlo en esta semana para que podamos la próxima semana hablar sobre Sukkot. Pero este calendario es el calendario preestablecido. Si usted tiene su celular, usted puede marcarlo para que le marque también el calendario hebreo y el calendario en el que nosotros nos movemos, el solar. Pero, de acuerdo a la palabra, el día de trompetas debía de ser el día en que aparece la luna, la uñita de la luna. Recuerda que lo habíamos hablado la semana pasada. Eso no sucedió hasta el miércoles 8. Entonces hay quienes están celebrando las fiestas 2 días, con 2 días de atraso.
Muy interesante porque el Señor dijo, no van a saber el día ni la hora. Yo creo que es por este enredo en el que nos andamos, pero si queremos ser bíblicos, deberíamos de tomar, como dice la palabra, al ver la luna, cuando sale la luna es cuando se debería de tomar. Pero bueno, hay un calendario preestablecido, así que yo quiero que ustedes tomen en cuenta que podemos estar con un desfase de 2 días. Este tiempo son días de ayuno, venimos de los 30 días anteriores a los últimos 10 días después de la fiesta de trompetas que nos dejan justo el día de hoy. O sea, hoy es el último día de los 40 días de ayuno de arrepentimiento. Números 29:7 dice, el 10 de este mes, séptimo, o sea, ¿cuál es el mes séptimo? Tishri, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Afligiréis significa también el privarnos de comida y el estar constantemente en comunión con el Señor para que Él siga purgando y nos siga mostrando qué es lo que hay dentro de nosotros. Este día empieza un ayuno en donde 25 horas no se come hasta el día de mañana. Entonces es un día de bastante aflicción, es un día de buscar del Señor, es un día se podría decir un poquito de temor, porque este es el día en donde, según la palabra o según la tradición, era en donde la persona aseguraba que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Entonces vemos que el 10 de Tishri, si usted lo busca, es el miércoles 15 al jueves 16, siempre empezando en la tarde. Y Yom Kippur también es conocido como el día de expiación, pero el día de cara a cara, cara a cara. Precisamente por eso el primer día de Yom Kippur fue el día en que subió Moisés al monte, recuerda, por segunda vez. Y eso nos habla de una presencia natural a subir al estado espiritual en el que vamos a pasar en algún momento nosotros. Y dice que cuando él regresó, después de esos 40 días para recibir las segundas tablas de la ley, las primeras él, ¿verdad? Como el profesor Girafales, él dijo, y las quebró porque encontró al pueblo haciendo becerros de oro y adorándolos. Entonces tuvo que hacer las tablas y subió 40 días, estuvo con el Señor y cuando regresó dice que su rostro estaba resplandeciente. Este fue la primera vez o el primer Yom Kippur. Corintios 13:12 nos dice, ahora vemos por espejo, decía Pablo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Oscuramente porque, lógico, en la época de Pablo, pues los espejos no eran tan claros como ahora, pero un día vamos a entender todo. A veces todavía estamos asombrados de las revelaciones que tiene la palabra. Y es algo maravilloso de que un día lo podamos entender perfectamente. Y Yom Kippur también es conocido entonces como el día de la venganza del Señor, que ya explicamos que no es un día, es un tiempo de juicio. Es el día del gran shofar, el shofar Hagadol. El asunto con este es que muchas personas o creen que habrá un doble arrebatamiento. Este shofar va a ser el segundo llamado. O este va a ser el llamado para ya terminar el tiempo de la misericordia. Aquí se cierra y por algo se llama también Neila, que significa que se cierran las puertas. Recuérdase que en Noé fue el Señor el que cerró la puerta y hasta ahí llegó el tiempo de arrepentimiento. Y también se conoce como el ayuno. Y expiación, cuando hablamos del día de expiación, significa kafar. Y kafar es sellar herméticamente, como cubrir, purgar, reconciliar, cubrir encima con brea. Y mire esto qué interesante. El Señor dice que en los últimos tiempos estaremos como en los tiempos de Noé. Y justo se aplica a la forma en cómo Noé hizo el arca. Porque el Señor le dijo que hiciera el arca de alguna manera, que la calafateara. ¿Se recuerda? Que la calafateara con brea. ¿Y qué era calafatear? Y era que las uniones que habían entre cada madera, entre cada una de esas tablas en un barco, entonces se cubrían, digamos, esos mecates
Esos hilos se cubrían con brea y con un martillo y con un clavo, un tipo de clavo de, no sé cómo se llamaría eso, una herramienta, se metía esa brea en medio de los espacios que podía permitir que el agua entrara. ¿Para qué? Para cerrar herméticamente con un mazo, un martillo y un clavo. Y esto nos habla exactamente de lo que es la expiación. A través de una cruz, de un clavo y de un martillo fue sellada nuestra salvación. Fuimos sellados para el día de la redención completa. Fuimos sellados, fuimos apartados, fuimos revestidos de salvación. Entonces nos habla desde ahí, nos habla mucho acerca de Jesús. Pero vamos a explicar un poquito lo que pasaba durante esta fiesta y luego vamos a ver cómo esto se aplica a nuestras vidas. En esta fiesta se juntaban dos becerros, o un becerro y dos cabrillos. Fíjese que estaba viendo que ahora que no hay templo, yo dije voy a ver qué es lo que hacen ahora, pues lógicamente no hay dónde hacer los sacrificios y me pareció un poquito extraño porque ahora lo que se usa es que se agarra un pollo, y como que se leen ciertas pasajes bíblicos y mientras se está leyendo, pues se le pasa un pollo representativo de ese sacrificio y luego se sacrifica en nombre de la persona, pero esto es tradición, esto no es bíblico y hasta me suena como un poquito como santería. Muy extraño, pero se practica. No es eso no es bíblico, ¿verdad? Pero en vista de que no hay templo, pues se la han ingeniado. Levítico 16 decía, de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, el sumo sacerdote, para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer un becerro de la expiación y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Mire, se echaba la suerte. Y una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es la representación de Satanás. Búsquenlo en internet porque es bastante extenso, entonces no me quiero detener aquí, pero esa es la representación, digamos, de la maldición de Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. El macho cabrío era entonces presentado delante de Dios, se sacrificaba. Y por el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, fíjese qué interesante, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Y lo que se hacía era que este carnero, a la suerte, era para Jehová, se escogía con la mano derecha. Mire qué interesante, se escogía con la mano derecha. Y el otro, el chivo expiatorio, porque de aquí es de donde viene la frase, el chivo expiatorio, ¿verdad? Algo sucedió mal, pues le cayó, como quien dice, el que pagó los platos. Ese es el chivo expiatorio, el que cargó con todos los pecados. De ahí viene la expresión, es el chivo expiatorio con la izquierda, con la izquierda. Y luego agarraba sobre ese chivo que iba a ser sacado al desierto. Confesaban todos los pecados del pueblo. Todos, todos. Y sobre ese cabrío, la gente estaba realmente arrepentida. En ese momento era un tiempo muy sublime. ¿Por qué? Porque si el Señor no aceptaba el sacrificio, si los pecados no eran removidos del pueblo, si no existía esta expiación temporánea, digamos temporal, el pueblo no recibía la bendición, no recibía el agua, no recibían las cosechas. Dios quitaba la bendición de la mano del pueblo. Entonces, esto era algo muy sublime. Y él empezaba a enumerar cada uno de los pecados: la mentira, el robo, el adulterio, la fornicación, la envidia, los celos, las contiendas, los odios. Él confesaba todo sobre este pobre cabrito. A él le tocaba.
Simbólicamente entonces los sacaban y cuando pasaba enfrente del pueblo, el pueblo sabía que la paga de ellos había caído sobre este carnero. Era algo muy sublime, ha de haber sido pues una reunión para ellos bastante confrontativa, porque enumeraban todo lo que ellos probablemente habían hecho. Y aquí es donde nosotros entendemos por qué cuando el Señor venga, cuando Él venga a traer en juicio a las naciones, cuando Él venga realmente a desatar su juicio, mire lo que dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y mire qué curioso, hacen lo mismo, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Lo mismo como hacía el sumo sacerdote, dividía y apartaba a cada uno. A la derecha vamos a estar sentados usted y yo, y a la izquierda estaban sentados los enemigos del Señor. Entonces el sumo sacerdote se presentaba 3 veces, uno por sus pecados, otra por los pecados de los levitas y otro que eran los sacerdotes y otra por los pecados del pueblo. Y él derramaba sobre el arca del pacto, era el tiempo en que él entraba a la presencia divina en el lugar santísimo y él derramaba esa sangre sobre el arca del pacto. Mire lo que nos dice Hebreos 9. Nos dice esto acerca de Jesús, porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él dice, él entró una vez y para siempre. Qué cosa tan hermosa que ya esos sacrificios ya pasaron, ya no necesitamos esa sangre. Ya nosotros tenemos la revelación de que Cristo entró a ese lugar santísimo, a ese santuario, pero no hecho de hombres, sino al santuario que se encuentra en el cielo. Y dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué cosa más lindo. Él removió el pecado completamente. No es que lo tapó, no es que lo cubrió, sino lo quitó para siempre, su pecado y el mío. Entonces Azazel era pues prácticamente el chivo expiatorio, lo sacaban de la congregación y luego ¿qué hacían con él? Lo despeñaban en el desierto, o sea que básicamente ninguno de los dos me quedaba vivo. Los dos, uno era sacrificado y el otro era despeñado. Y este macho cabrío llevaba también, este chivo, llevaba un cordón color carmesí, color rojo, que representa la sangre de Cristo. Tiene tanto simbolismo eso, pero un día lo vamos a estudiar a profundidad. La fiesta de Yom Kippur también tenemos que agarrar, entonces, la representación del abecedario. Usted sabe que agarramos siempre la letra, agarramos los sellos, que los vamos a ver la próxima semana, o a mitad de la semana si me da tiempo subirlo. Y la sexta letra significa Vav. La sexta letra del calendario hebreo significa Vav y significa clavo. Mire qué lindo. Porque en el nombre de Dios, el tetragramatón, como le llaman, significa, he aquí la mano, he aquí el clavo. Desde el tiempo en que Dios le dio este nombre a Moisés en el desierto, él le dio su nombre y en medio de su nombre estaba escrito la representación de lo que iba a ser Jesucristo. Yod Hei Vav Hei es el nombre del Señor y lo vemos representado en la letra Vav que está en medio del nombre de Dios. El sexto día también fue el día sexto de la creación del hombre. Y mire qué curioso porque la semana pasada, recuerda, nosotros estudiamos que trompetas es la celebración
de la creación de Adán. Pero no es hasta el sexto día, no es el quinto que se crea Adán, es el sexto día. Entonces, las dos fiestas tienen que ver mucho con el hombre. Una es la creación, el nacimiento espiritual nuevo de nosotros, porque nos dice que Jesús es el segundo Adán, pero el sexto día de la creación es el día o es la fiesta que apunta al juicio del hombre, en donde el hombre va a ser puesto en el libro de la vida o va a ser puesto y rechazado por el Señor a su izquierda. Este día habla entonces del juicio del hombre y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Fue la tarde del día sexto. Cuando vemos luego de la creación del hombre, la primera expiación que hubo fue ¿dónde? En el Edén, porque el Señor los cubrió con pieles de animales y sabemos que ese fue el primer sacrificio, quiere decir que fue la primera expiación. Pero del día de trompetas, que lo celebramos la semana pasada, del día de trompetas, para el día de hoy, Yom Kippur, hay 10 días que se llaman días de terror. Días de terror, porque es una introspección en donde analizamos si estamos listos para la siguiente bendición. Nosotros sabemos de que ahora para nosotros no es terror, para nosotros más bien es algo de bendición porque sabemos que el día en que venga el Señor no vamos a tener que estar dependiendo de machos cabríos, dependemos nada más del Cordero que fue inmolado para hacer la salvación de nosotros por los tiempos y por toda la eternidad. Pero estos días se llaman los 10 días de terror que terminan pues el día de mañana. 10 días de terror, los 10 días también significan prueba o desierto. El número 10 significa prueba o desierto. Y es cuando Dios empieza a traer el orden del gobierno perfecto a la tierra. Este es lo que Él nos muestra a través de esta fiesta. Recuérdese que hubieron 10 días de prueba para Daniel, de no comer las viandas del rey. El Señor dio 10 mandamientos, es su gobierno perfecto. Las 10 vírgenes que no entraron a la boda, los 10 cuernos de la bestia, nos hablan de un gobierno perfecto diabólico. Y entonces siempre que esta fiesta, alrededor de esta fiesta y alrededor de trompetas, se ve mucho movimiento digamos, a nivel de gobierno. Vemos que la fiesta de Yom Kippur fue justo cuando atacaron a Israel del 6 al 25 de octubre de 1973, lo que se conoce como la guerra de Yom Kippur. Era que las fuerzas de Egipto y Siria, sin respetar el alto al fuego, invadieron la península del Sinaí de los altos del Golán. Estados Unidos y Rusia, vea qué interesante porque esta gente está ahorita en un papel estelar de gobierno muy interesante. Estados Unidos y Rusia iniciaron sus esfuerzos de volver a proveer para sus respectivos aliados, que casi les lleva a un enfrentamiento entre las dos superpotencias nucleares. Recuerda que esto fue en donde ya Estados Unidos sentía que se desataba una guerra nuclear. Ahora, hay algo muy, muy interesante acerca del tiempo en que estamos viviendo hoy, porque esta fue durante el día de la fiesta de Yom Kippur. Lógicamente, como es un calendario lunar, no cayó el 15 de septiembre como cayó el día de hoy, pero era, no importando, era la fiesta de Yom Kippur. Y hoy justamente estamos en días muy, muy especiales y mire qué interesante las cosas que se están celebrando el día de hoy. Estamos celebrando la independencia número 200, o sea, el bicentenario de Centroamérica. La independencia de Centroamérica, 200 años, ¿cuándo? Justo hoy. Hoy. El acuerdo de Abraham, ¿se acuerdan los acuerdos de Abraham del año pasado que firmó Trump con países, con Bahrein, con Emiratos Árabes? Estos acuerdos fueron fundamentales para la paz de Israel. Se cree que va a ser de muy poco alcance, digamos, pero estamos justo hoy celebrando un año de esos acuerdos. Y sabe que también hace 86 años sucedió.
fue cuando Hitler pasó las leyes de Nuremberg. Y la suástica oficialmente se convierte en bandera nacional. Siempre se siguieron usando las dos banderas, pero fue justo el 15 de septiembre, hace 86 años. ¿Qué fueron estas leyes de Nuremberg que luego se aceptaron oficialmente 2 meses después? Pasaron esta ley en donde se daba a conocer, se pasó de conocer a los judíos como un grupo, digamos, religioso, ya a un grupo, a clasificarlo como un grupo ya de raza. Y esta fue la, digamos, la guía que usaron para decir quién era y quién no era realmente puro. Sabemos que esa era una de las cosas que usó el enemigo en lo que fueron el movimiento nazi, en que ellos empezaron a hacer grupos, los que sí y los que no, los puros y los no tan puros, los contaminados y los no contaminados, los vacunados y los no vacunados, los covidianos y los anticovidianos. Usted se da cuenta cómo poco a poco se está volviendo a ese punto en donde los mismos nazis empezaron a hacer esa diferencia entre grupos que eran dignos y grupos que no lo eran. Nosotros, como cristianos, debemos tener muy en cuenta de que esta carta la va a volver a usar el enemigo. Y tenemos nosotros que estar al tanto de que esto en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias, no se dé y no se pueda jugar. Que el enemigo no venga a poner una división por las situaciones que estamos viviendo por el COVID. Esto justamente fue, las leyes de Nuremberg se pasaron el día de hoy hace 86 años. Entonces vemos que es algo de mover de gobierno, de pruebas, de desierto. También vemos que las 10 plagas en Egipto empezaron un cambio de gobierno perfecto de Dios para su pueblo. Empezó a sacar a su pueblo de Egipto y terminó con, digamos, el reinado de Egipto, la supremacía de Egipto. Entonces lo que vamos a ver a lo que está apuntando esto y a lo que hemos visto en estos días es de que van a caer imperios y se van a levantar otros. Y estamos ya a punto de ver cómo se va a levantar el imperio o digamos el gobierno de la bestia y cómo van a empezar a caer los imperios que ahorita estaban como número 1. La primera plaga de sangre, ¿cuál fue? Perdón, la primera plaga de las 10 plagas de Egipto fue la de sangre. Pero uno siempre dice, bueno, fue el Nilo el que se llenó de sangre. Y si usted lee bien el pasaje, ¿qué fue lo que se llenó de sangre? Dice, sobre tus ríos, sobre tus arroyos, sobre tus estanques, sobre todos tus depósitos de agua. Mire qué increíble, que se conviertan en sangre. Dice, hasta en los vasos de madera y en los vasos de piedra, todo se convirtió en sangre. Y justamente la semana pasada en el Jerusalem Post, el 13 de septiembre, hace 2 días, una laguna cerca del Mar Muerto se tornó en color rojo sangre y las autoridades estaban viendo si había sido una contaminación, si alguien había aplicado algo, había sido algún parásito del mar, no se saben, pero muchos estaban con la peluca parada porque decían, bueno, estas señales puede ser una premonición de algo que pueda estar pasando. Yo no puedo decir eso, pero es bastante interesante que haya aparecido justo en Israel. Esta semana, y voy a tocar solo tres noticias, esta semana más de 300 legisladores en Europa y Norteamérica se levantaron para poner fin al prejuicio de la ONU en contra de Israel. Vemos que se ha levantado un antisemitismo, no solo en varios países, sino sobre todo en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. Y están levantando la voz porque se están dando cuenta que nuevamente Israel se está quedando solo, nuevamente todas las resoluciones en contra de Israel siempre son más hacia Israel que en contra de todos los demás países. Y bueno, esto fue hace 2 días en donde varias personas se levantaron para ponerle fin a esto. No creo que sea muy efectivo, pero bueno, porque sabemos que en los últimos tiempos Israel se va a quedar solo. Vea esto, lo que ha sucedido en la última semana.
Rusia ya está con la mirada no solo en Siria, sino en el este de Irak. A través del río Éufrates, Rusia tiene la mirada puesta en eso, pero vea las fechas. El 14 de agosto se debilita Estados Unidos. Dijimos que reinos iban a empezar a caer. Estados Unidos se empieza a debilitar. Estados Unidos ya está perdiendo su lugar como una potencia mundial. A través de lo que sucedió en Afganistán, Estados Unidos ha perdido todo el respeto de todas las naciones, ha perdido toda la credibilidad y pareciera que esto fuera intencional. Israel se reúne con el presidente de Egipto, el primer ministro de Israel, el 12 de septiembre. Egipto está ahora como mediador entre el conflicto de Gaza e Israel reciente, porque todavía siguen lanzándose cohetes y lanzándose misiles. El primer ministro de Iraquí, el 12 de septiembre, se reúne con el presidente de Irán. Corea del Norte hizo pruebas de misiles balísticos el 12 de septiembre. El 13 de septiembre, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se reúnen para tratar de ver cómo hacen para frenar a Corea del Norte. Corea del Norte hoy lanzó 2 misiles más que cayeron en territorio de aguas en Japón. 14 de septiembre, el presidente de Rusia se reúne con el presidente de Siria. Irán acaba de decir que se encuentra a menos de un mes de un arma nuclear. Eso nos deja en octubre. Y en octubre Israel se reúne con Rusia. Turquía, Siria, Irán, Afganistán, Rusia, China y Pakistán en contra de Israel. Esto está avanzando al día. Al día está avanzando. Entonces, por eso voy a hacer un anuncio otra vez. Por favor, suscríbase. Si quiere estar enterado de lo que está sucediendo al día. Yo le prometo que si no me pongo al día, usted me lo puede reclamar, pero yo trato de pasarle las noticias que tienen relevancia más que todo con el Medio Oriente, especialmente Israel. Noticias Michelle Poncea no es el canal de Telegram, es un canal público abierto, así que yo lo espero por ahí. Todos están invitados a unirse. Entonces, ¿qué nos habla la fiesta que estamos celebrando el día de hoy? Es un tiempo de Teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento, pero la palabra arrepentimiento significa retornar, retornar al Padre, retornar a su ley, retornar a su palabra. Retornar es lo que nos llama esta palabra, a que nosotros regresemos de donde nos hemos extraviado, a ese tiempo de retornar al Padre, a buscar su presencia, a buscar su voluntad. Ese es lo que significa Teshuvah. Y cuando vemos en la Biblia, cuando vemos la tradición, habían 3 trompetazos. El primer trompetazo es asociado con Shavuot, con Pentecostés se sonaba la trompeta, se sonaba el shofar. El último trompetazo es asociado con Yom Teruah, que es el de trompetas, en donde, ¿verdad? Sabemos que un día vamos a ser levantados como iglesia para las fiestas del Cordero, pero el gran trompetazo es asociado con Yom Kippur, que es justo al final del día de expiación. Y el gran trompetazo nos habla de la última oportunidad de redención que hay. Entonces, cuando la Biblia nos dice que va a sonar la trompeta y que los ángeles van a ser enviados, nosotros podemos decir, puede ser en el último trompetazo de Yom Teruah, puede ser en el gran trompetazo. Yo espero irme en el primero, pero va a haber un trompetazo donde dice Apocalipsis que Él enviará a sus ángeles. Lo decía el Señor en Mateo 24, de Él recogerá a los escogidos. Y ahí es cuando podemos ver que realmente se va a desatar los juicios sobre la tierra. Entonces, ya para cerrar, quiero dejarle a usted para que usted sea el que juzgue. Cuando el Señor Jesús va al desierto, Él va durante 40 días. 40 días siempre son tiempos de prueba, como lo son los 10 días. 10 y 40 apuntan siempre a prueba. Pero Jesús sale durante los 40 días y Él sale, voy a mover esto para acá, antes de iniciar su ministerio. Él pasa 40 días de prueba siendo tentado por Satanás. Y yo le preguntaba a una amiga que es excelente maestra, y yo le dije, ¿tú sabes en qué fiesta inició Jesús su ministerio? Y realmente la Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice en qué fiesta estaba. Pero si Él se fue
a los 40 días y regresó, inició su ministerio, pues podríamos creer que fue justo al día siguiente. La Biblia tampoco nos lo dice cuándo, pero yo le voy a dejar la intriga de que existe la posibilidad de que esta haya sido un tiempo en el tiempo de la fiesta que estamos hoy celebrando, en el tiempo de expiación. Le voy a decir por qué. Porque en el tiempo de Yom Kippur, cuando sube por la ley Moisés y baja con la ley, algo muy impersonal porque no bajó el Señor necesariamente. Él, como quien dice, mandó a un mensajero. Él dio su ley y pareciera ser fría porque a pesar de ser perfecta la ley, eran dos tablas de piedra. Pero dice la palabra en el libro de Juan, que porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto nos dice de que Dios es un Dios personal, que Él no se conformó con tener con el hombre una relación a pura ley. Él dijo, yo voy a bajar y en medio de cuando yo baje, la gracia y la verdad van a venir conmigo y va a ser manifiesta a los hombres. La ley vino por Moisés y fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces Jesucristo inicia su ministerio. Él inicia ese ministerio y no se sabe si ese fue el tiempo en el que justo él escogió para leer la parte de la Torá que tocaba leer para ese sábado, ese Shabbat. No sabemos que fue parte de la Haftará, porque lo hablamos la semana pasada, los profetas no estaban incluidos en la parte de la Torá, pero era parte de la Haftará. O si solamente fue porque ese fue el versículo que él quiso escoger. Él es Dios y puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Nosotros a veces tratamos de analizar de por qué lo hizo. Pues lo hizo porque él es Dios. Él era Dios encarnado en hombre. Y él inicia su ministerio y nosotros sabemos que él inicia su ministerio leyendo el libro de Isaías. Nos lo cuenta Lucas también. Pero cuando él lee el libro de Isaías 61, él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Señor está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Y él dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Cuando él inicia ese ministerio, él dice, voy a proclamar el año de la buena voluntad, que es lo que estamos celebrando en estas fiestas, el año nuevo. Sabemos que estamos entrando también, acabamos de entrar a un año sabático. Es un tiempo de 7 años muy nuevo. Y él dice, voy a proclamar este año, el año de la buena voluntad de Jehová, pero el día de la venganza, él lo deja por fuera. Él ahí cierra el rollo y él se sienta. El día de la venganza de Dios nuestro, él lo deja por fuera. ¿Por qué? Porque el día de la venganza del Dios nuestro es el día de Yom Kippur, pero para más adelante, cuando se vaya a su iglesia, cuando empiecen los juicios. Entonces él deja eso por fuera y es lo que me hace a mí pensar que este día pudo haber sido el día de Yom Kippur. ¿Por qué también creo que puede ser el día de Yom Kippur? Porque en Lucas 4, él nos dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo quiero que usted se ponga ahí, se siente ahí alrededor de Jesús como parte de esa sinagoga. En ese momento, Jesús les dice, hoy se cumplió esta palabra que todos sabían dentro de esa sinagoga, que era una palabra mesiánica. Era una palabra que hablaba del Mesías. Yo digo que ahí un alfiler hubieran tirado y se hubiera escuchado. Ahí nadie dice nada, le ponen los ojos fijos a Jesús, se empiezan a ver alrededor, se empiezan a hacer señas como, ¿y este qué onda? ¿De dónde sacó esto? Este no puede ser, esta es una palabra mesiánica, ¿cómo que hoy se cumple esta escritura delante de nosotros? Entonces, lógicamente, los religiosos no entendieron que en realidad se estaba cumpliendo esa palabra. ¿Y qué hicieron? Mire lo que dice.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad. Lo agarraron, se recuerda, como ese carnero, como ese Azazel que sacaban al desierto, y mire lo que trataron de hacer. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte, por el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo por eso creo personalmente, no le puedo decir que está en la Biblia, pero al entendido por señas, cuando nosotros leemos esto, la posibilidad es muy grande de que este haya sido en la fiesta de Yom Kippur. ¿Pero qué? Él no iba a ser el Azazel despeñado, a pesar de que eso representaba la sangre y representaba la salvación del pueblo. Él tenía que ser presentado delante de Jehová como el carnero o el cordero que había sido escogido con la mano derecha, no con la izquierda. Él iba a ser presentado como un sacrificio vivo delante de Dios, y él iba a decir cuándo iba a morir. No iba a morir en el tiempo en que el hombre quería, sino que él iba a morir en el tiempo como él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy y la retomo cuando quiera. Eso dijo el Señor. No era en el tiempo de ellos, era en el tiempo del Señor. Entonces quiero terminar con Hebreos 10. Porque Hebreos 10 nos dice: pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, esto ya es Jesús, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha, ¿cuántas veces? Anualmente, todos los días. Mire qué dice: una ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, donde está el Cordero, donde estaba el Cordero, en la mano derecha. Él se ha sentado a la diestra de Dios y ahí estará, dice, esperando hasta que sus enemigos, los de la izquierda, sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los santificados. Yo creo que usted necesita escuchar esto. Él dice que él hizo perfecto a los santificados. Él no dijo que el santo es perfecto. Él dijo que es perfecto aquel a quien él santifica. Delante de sus ojos, delante del Padre, nosotros no tenemos culpa. Y por eso Hebreos 10:18 nos dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces los dejo con esa palabra. Hoy celebramos esa ofrenda perfecta que el Señor hizo por nosotros, la consumación de Yom Kippur, que eventualmente lo vamos a ver cara a cara, que eventualmente cuando el Señor venga por nosotros nos vamos a reunir una vez y para siempre, y vamos a estar delante de Él sin temor, sin necesidad de ningún sacrificio. Nosotros vamos a estar delante del Padre, y eso es lo que hoy estamos celebrando. Justo hoy, el día miércoles 15, estamos celebrando la fiesta de Yom Kippur. Cuando caiga el sol, busque la presencia de Dios y agradézcale por ese sacrificio tan perfecto que Él hizo por usted y por mí. Como siempre les digo, no dejemos el cerebro en la puerta, busquemos todo a la luz de la palabra. Bendigo sus vidas y, si Dios lo permite, nos vemos entonces la próxima semana. Vamos entonces a abrir los micrófonos